Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Esta noche, pues vamos a continuar un poco con la línea que comenzamos en el programa anterior, donde tratamos esa pregunta trascendental que en algún momento de nuestras vidas todos debemos hacernos. Preguntarnos quiénes somos. Y esa pregunta en sí misma encierra otras tantas que implican, más allá de quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos, y nos lleva a preguntarnos qué sentido puede tener la vida, qué sentido puede tener la existencia. Y por eso vamos a abordar hoy el tema que denominamos así la búsqueda de sentido, aunque podríamos denominarlo de muchísimas otras maneras. Yo diría que la educación formal nos muestra que históricamente el hombre ha tratado de responder preguntas con respecto a lo que puede significar su existencia, con respecto a lo que implica la vida, de dónde surgió, hacia dónde va. Y en Occidente pues conocemos todas esas inquietudes que están recopiladas en lo que son los tratados de filosofía que algunos de nosotros, no sé si ahora siga siendo así en los colegios, nos tocaba estudiar en los últimos años del bachillerato. Repasar un poco la filosofía y esas preguntas existenciales que desde la antigüedad el hombre se venía formulando, y cómo a partir del desarrollo histórico pues esas ideas van evolucionando y surgen nuevos pensadores, nuevas posturas, nuevas formas de ver las situaciones y sobre todo maneras de interpretar diversos significados, diversas interpretaciones, conclusiones que iban derivando de lo absolutamente metafísico, de lo absolutamente intangible, a lo que se denominó posteriormente el materialismo dialéctico, y bueno, todo el pensamiento que condujo un poco a la erosión de los valores y los principios de una civilización que hoy en día claramente está en decadencia, que hoy en día se ve abocada a grandes crisis, a grandes problemas. A pesar de que la ciencia y la tecnología, el conocimiento del hombre han avanzado, se han desarrollado de una manera sorprendente y de una manera absolutamente increíble, vemos también por otro lado a la cultura del mundo, las culturas en crisis y vislumbrando un futuro pues que no es nada halagador, desde los grandes problemas que tenemos de ambientales, de manejo de el cuidado del planeta, del mal reparto de la riqueza, de la depredación que estamos haciendo de los bienes que nos da la madre tierra, de ese sinsentido que nos lleva a la búsqueda irrefrenable de riqueza, de poder, de tener cada vez más cosas, de generar
o creer que el valor de las cosas está en la imagen que proyectamos a los demás, en lo que tenemos, pues toda esa situación está mostrando grandes problemas que cada vez se van haciendo y se irán haciendo mucho más agudos. La pérdida de identidad del ser humano, que se siente perdido en un caos de información, en un caos de comunicaciones, en un caos de redes sociales, que lo único que están haciendo es contribuyendo a dormir la conciencia de los jóvenes, de las personas que fundamentan su sentido y su razón de ser en lo superfluo, en lo banal, en la velocidad que la misma tecnología cambia, en la necesidad de estarse actualizando de manera permanente, en ese juego que ha montado la sociedad de consumo y que nos lleva una sin razón a un estado de perfecta locura, donde la gente comienza a sentir que su vida no tiene ningún significado, ninguna razón de ser, y donde muchos están pensando es en suicidarse, en que la vida no tiene ningún sentido, no ofrece ninguna esperanza, y entonces lo mejor es buscar la muerte. A eso estamos abocados. Estamos viviendo una época donde la vida del ser humano no vale absolutamente nada y no hay posibilidad de negociación. Entonces diría yo que lo único que nos queda es esa búsqueda de sentido profundo, no allá afuera donde están todos los distractores, sino dentro de cada uno de nosotros, que miremos honestamente hacia nuestro interior, y me refiero hacia nuestra parte interna, no solamente en un ejercicio que nos permita evadir el mundo exterior, sino con la suficiente honestidad para que logremos descubrir las respuestas que necesitamos para entender que nuestra vida en realidad es un milagro, que cada uno de nosotros es un milagro y es una expresión de la majestuosidad, de la perfección del universo, y que en la medida en que seamos capaces, bajo todas las circunstancias, bajo todas las situaciones, en el día a día, instante en instante, de hacernos conscientes de ese sentido trascendente que se está expresando en nosotros, en esa medida iremos acercándonos a nuestra verdadera naturaleza y a esa real identidad que es lo que somos, más allá de las apariencias de este mundo y más allá de las mutaciones fenomenológicas que se producen en lo que llamamos el campo de la realidad física. Entonces, en el programa pasado hablábamos de esa fuente absoluta, de donde dimana absolutamente toda potencia y energía, de donde dimana toda inteligencia, toda razón de ser, todo amor, bondad, belleza y felicidad.
esa fuente absoluta e indefinible, omniabarcante, pero que bajo ningún contexto podríamos explicar. Solamente nos queda trabajar intensamente y guardar la esperanza de experimentar esa experiencia de unidad de la que nos hablan los grandes místicos de la antigüedad y de la que nos hablan algunos de los que en los últimos tiempos han osado ir más allá de esas apariencias fenomenológicas y buscar esa fuente absoluta y maravillosa en su interior. El ejercicio que tenemos que hacer cada día implica una claridad total de nuestra conciencia. Implica que estemos centrados constantemente en nuestra forma de pensar, en lo que sentimos y en las acciones que estamos realizando. Es la única forma de adquirir conciencia de lo real, pero no me refiero de lo real ordinario, que se refiere a lo físico, a lo fenomenológico, sino de lo real, trascendente. Lo que es, porque es indefinible y porque es la esencia misma de la vida, es la esencia misma del universo, es la esencia misma de lo que somos, es la esencia misma de los fenómenos que producimos y de lo que llamamos realidad. Entonces, en la medida en que nos vamos haciendo conscientes de que queremos acceder a esa fuente absoluta, tenemos que irnos mirando de manera objetiva, tenemos que ir haciéndonos conscientes del tipo de cualidades, de atributos que podemos ir manifestando a medida que cultivamos esa vida interior, pero también nos iremos dando cuenta de la gran cantidad de escollos que tenemos que superar y que en una palabra podríamos llamarlos el miedo que sentimos o los miedos que nos abruman sobre todas las cosas, porque en esa palabra resumimos esa violencia que podemos generar, esa agresividad, esa ira, ese estado de tensión constante en el que vivimos y que hace que por cualquier simpleza nos alteremos, que hace que nuestra mente se dispare y comience a generar juicios de manera alocada, de manera atropellada, que hace que nuestra mente comience a generar críticas hacia los demás, que hace que muchas veces nos violentemos en contra no solo de nosotros mismos, sino en contra de los demás, casi siempre en contra de las personas que más cercanas se encuentran a nosotros. Entonces diría yo que la gran tarea que tenemos es liberarnos del miedo, liberarnos del rencor, liberarnos del odio, liberarnos del dolor, liberarnos de los resentimientos, liberarnos de todos esos recuerdos sombríos y oscuros que ensombrecen esa esencia pura y perfecta que somos.
Y muchos de ustedes pensarán que no es una tarea fácil, pero